jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 15 tenemos un tema bastante importante debido a la coyuntura quizás. Es un tema que relaciona la filosofía con la política y por eso se llama filosofía política. Es ya usual que antes de que ustedes vean este video de práctica, yo les recomiende que vean primero el video de teoría donde me detengo de manera mucho más detallada en exponer los conceptos claves que vamos a aplicar para resolver los ejercicios de esta parte práctica. Entonces en este video también les voy a dar esa sugerencia. Una vez que han visto el video de teoría, pueden continuar con la práctica. Vamos a empezar con la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice lo siguiente. Marque la alternativa que contenga las afirmaciones que se corresponden con las características del Estado. O sea, el tema es el Estado. ¿Por qué? Porque la filosofía política consiste en reflexionar sobre los conceptos básicos que se sirve la política para organizar una sociedad. Democracia, libertad, tolerancia, reconocimiento, Estado, poder. Entonces, en esta pregunta número 1 nos van a pedir ciertas ideas sobre el concepto de Estado. Por ejemplo, la primera, nosotros, vamos a recordar simplemente, definimos el Estado en el video de teoría como la organización jurídica y política de una sociedad concebida como una nación ubicada en un territorio con el propósito de ejercer su soberanía. Esa definición, desde luego, incluye los 3 elementos que están en su separata: territorio, pueblo y poder. Sin embargo, también a ustedes les han puesto las características del Estado. Y precisamente en el tema de las características del Estado están enunciadas, digamos, varias características que están en su pregunta, ¿no? Vamos a poner acá características del Estado. Se dice que el Estado es primero una asociación, vamos a cambiar de color, una asociación necesaria. Ahora vamos a explicar por qué el Estado es considerado una asociación necesaria. Es más, cuando uno habla de asociación necesaria, supone considerar que el Estado es producto de un grupo de individuos que entran en un acuerdo. No es casualidad que a comienzos de la filosofía moderna el contractualismo, que es una teoría que explica el origen del Estado, como el proceso de todos los individuos que suscribimos un contrato y creamos el Estado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos crear esta asociación? Porque el Estado busca los intereses generales. Para eso, desde luego, tendríamos que recordar que en la filosofía moderna, en específico en Thomas Hobbes, se creía que el hombre era un ser egoísta por naturaleza y que de no existir el Estado, todos seríamos el lobo del otro hombre. O sea, el lobo es el lobo del otro hombre, en el sentido de que si no existiera Estado, todos nos mataríamos, fuéramos egoístas. Y por eso, esto Hobbes lo llama el estado de la naturaleza, nos vemos en la necesidad de crear un conjunto de leyes para no, por ejemplo, asesinarnos, para no quitarnos la propiedad privada. Y ese aparato de leyes es el Estado. Entonces, el Estado es necesario en el sentido que permite la convivencia porque busca el bien individual. En cambio, cuando nosotros estamos en el estado de naturaleza, todos somos egoístas, buscamos el bien particular. Es por ello que la primera clave es verdadera. Es una asociación necesaria y fomenta los intereses generales, verdadero. Esa es la teoría del contractualismo. 2. Posee el monopolio de la fuerza y hace un uso ilegítimo de esta. Una de las características del Estado es que posee el monopolio de la fuerza. Es decir, que el Estado puede usar la fuerza. Piensen en lo siguiente, el día de hoy van a una manifestación. Están en una manifestación y los policías comienzan a lanzar bombas lacrimógenas, mojan a las personas, golpean a algunos. Entonces, el Estado puede hacer uso de la fuerza, sí, pero en un marco legítimo. O sea, no es que el Estado puede violar los derechos de los ciudadanos. O sea,
es inverosímil que en un país como en el Perú, yo el día de hoy vaya a una marcha y me disparen un balazo a la cabeza y muera. O sea, no, hay el uso de la violencia, por supuesto, pero es un uso legal, podríamos decir, de la... Entonces, como una parte del enunciado es verdadero, es el monopolio de la fuerza, sí, pero no se hace un uso ilegítimo de la fuerza. Por eso es falso. 3. Controla las demás asociaciones y es soberano. Por ejemplo, por asociaciones se entiende los comerciantes, la economía. El Estado controla las otras asociaciones, por ejemplo, el Estado peruano grava ciertos productos. En las aduanas, ¿no? Podemos decir que si uno quiere traer zapatillas de Estados Unidos, el Estado peruano grava eso. Y si uno quiere sacar quinoa del Perú, el Estado grava eso. ¿Controla las otras asociaciones? Por supuesto. Y es soberano. ¿Qué quiere decir que un Estado sea soberano? Que tiene el poder político supremo de un Estado independiente. O sea, dicho en buen cristiano, toma sus decisiones sin interferencias externas. Todos podemos estar muy conmovidos por lo que ocurre en Venezuela, pero el Estado de Venezuela es un Estado soberano. Claro, que se somete a ciertas leyes de acuerdo internacional, sí, pero el Perú no le puede decir qué hacer a Venezuela. Se puede indignar, sí, cortar relaciones con ellos, pero no le puede decir qué hacer porque es un Estado y como tal tiene soberanía. Por eso, el ítem 3 es verdadero. Entonces, tenemos que, volvamos a la pregunta, marque la alternativa que contenga las afirmaciones que se correspondan con las características del Estado, 1 y 3. Entonces buscamos una clave que contenga 1 y 3 y vemos que la D contiene esas dos. Entonces, por ende, es la alternativa. La pregunta número 2 dice lo siguiente. Ernesto sostiene que el gobierno influye en los ciudadanos, ya que toma decisiones por los ciudadanos, pero también considera que las personas, los ciudadanos, pueden influir con sus decisiones o peticiones en el Estado. De acuerdo con la evolución del concepto de ciudadanía, ¿con qué filósofo coincidiría el pensamiento de Ernesto? A ver, recordemos, porque eso ya lo vimos en el video de teoría, que la definición que manejamos y que dimos de ciudadanía es la pertenencia a una comunidad política. Esta pertenencia, vamos a poner acá, pertenencia a una comunidad política. Les decía que esta pertenencia a la comunidad política permite que el ciudadano le permite poseer derechos y deberes. Queremos participar del poder. Muy bien, tenemos el derecho al voto, a elegir nuestros representantes, porque de la Revolución Francesa en adelante se habla de la soberanía del pueblo. Pero el pueblo delega su poder al Congreso, entonces elegimos a nuestros congresistas. Pero eso es una cara de la moneda, los derechos que tenemos como ciudadanos cuando cumplimos 18 años. Pero eso también nos genera una serie de deberes. Por ejemplo, tenemos que tributar, ¿no? Tenemos que pagar ciertas cosas si trabajamos en, digamos, un centro laboral y depende si somos personas independientes o dependientes, tenemos que tributar respectivamente cuarta y quinta categoría. Entonces también tenemos deberes. Ahora, este es el concepto general. Sin embargo, si vamos a los enfoques de ciudadanía, el enfoque, por ejemplo, de John Locke, vamos a poner acá el nombre, bueno, ahí está, John Locke, consideraba que la sociedad puede influir en el gobierno. No es casualidad por ello, vamos a poner acá, la sociedad puede influir, o sea, la ciudadanía puede influir en el gobierno. No es casualidad que para John Locke haya dos categorías claves, ¿no? La representación y la participación. El gobierno debe representar los intereses de los ciudadanos. Es un despropósito que el gobierno dé leyes en contra de los ciudadanos porque el gobierno me representa y yo puedo participar en el poder eligiendo a quienes toman estas decisiones. Es el modelo liberal que adquirió
una dimensión bastante considerable con el filósofo inglés John Locke. Pero, por ejemplo, profesor, ¿cómo se ve esta dialéctica sociedad-gobierno? Claro, influir el gobierno en la sociedad. Por ejemplo, el presidente Vizcarra acaba de dar un conjunto de medidas en el sector laboral. O sea, Vizcarra no nos ha preguntado. Es más, nosotros, o sea, la ciudadanía se ha organizado y ha hecho marchas porque siente que Vizcarra está más a favor de los empresarios que a favor de los trabajadores. Entonces, Vizcarra no nos preguntó, el gobierno dictó esas leyes. Sin embargo, la sociedad sí puede influir en eso. ¿Cómo así? Pueden hacer manifestaciones, marchas, plantones, para que el gobierno sepa que no está de acuerdo la ciudadanía con sus medidas, ¿no? Entonces hay una suerte de dialéctica. El gobierno toma decisiones por nosotros, desde luego que sí, pero dado que nosotros hemos elegido a esos representantes, nosotros podemos, digamos, dar a conocer nuestras opiniones sobre esas medidas. Incluso hay medidas legales como el referéndum, ¿no? El referéndum, o sea, si vemos que una autoridad no está cumpliendo lo que dijo, podemos hacer una revocatoria, por ejemplo, como la hubo con Susana Villarán. Muy bien, esto me lleva a un tema importante, el tema de la participación de la ciudadanía. O sea, hay representación y la representación permite la participación de la ciudadanía. Que desde luego no siempre ha sido concebida de la misma manera. Por ejemplo, en el mundo antiguo, mucho se celebra la democracia griega, sí, mucho se celebra el milagro griego, lo esplendoroso de la cultura griega. En la cultura griega, por ejemplo, la participación de los ciudadanos era directa. ¿Qué les quiero decir? Que todos los ciudadanos griegos se dirigían al ágora. O sea, no es como ahora, que a nosotros no nos preguntan, porque nosotros estamos en una democracia indirecta. Los griegos iban, todos los atenienses iban al ágora y discutían asuntos públicos. En cambio, muchos de los asuntos que toman decisiones, tanto el Congreso como el gobierno, no nos preguntan a nosotros, porque nosotros le hemos delegado el poder a nuestros representantes. Entonces son dos modelos de ciudadanía, la directa del mundo antiguo y la indirecta o participativa del mundo moderno. Bueno, tampoco les decía hace un momento, hay que idealizar el mundo griego, porque en el mundo griego todos eran ciudadanos. No, los ciudadanos eran los varones griegos adultos, o sea, no los niños, no las mujeres y no los extranjeros. En cambio, en el mundo moderno todos somos ciudadanos, ¿no? Entonces, es diferente el concepto de ciudadanía que existía en el mundo griego que el que existe en el mundo moderno y contemporáneo, porque el concepto de ciudadanía, como todo concepto, ha sufrido una evolución histórica. Entonces, esta es la idea de Locke. Locke obviamente es un filósofo moderno, entonces está en la democracia, o en la idea, claro, democracia o ciudadanía participativa. Entonces, volvamos con estas ideas a la pregunta. Ernesto sostiene que el gobierno influye en sus ciudadanos, pero también que los ciudadanos pueden influir en el gobierno porque participan del poder, porque el poder los representa. Esa es la concepción de John Locke. Pregunta número 3. Acerca de las formas de manifestación del poder, ¿es correcto afirmar que, recordemos rápidamente que el poder es un concepto tan importante en la filosofía política que algunos consideran que la filosofía política, y la definen así además, es un estudio sobre la naturaleza del poder. Y existe una larga tradición de filósofos que han reflexionado sobre el poder. Podríamos hablar de Maquiavelo, de Hobbes, de Nietzsche y de Foucault. Sin embargo, ustedes tienen la definición del sociólogo y filósofo alemán Max Weber, que dice en su famoso libro Conceptos básicos de sociología, que se entiende por poder cada oportunidad o posibilidad existente
en una relación social. Y que le permite a un individuo cumplir su propia voluntad, imponer. Entonces, de nuevo, cada oportunidad o posibilidad existente en una relación social que permita a un individuo cumplir su propia voluntad. O sea, el individuo trata de manifestar su poder. Vayamos a ejemplos concretos. Foucault sigue esta línea de interpretación porque para Foucault el poder es algo ubicuo, o sea, el poder es algo que se da en toda relación social. Él habla, por ejemplo, del poder que tiene un médico respecto de sus pacientes. Un médico hablaba de, por ejemplo, quiénes eran locos y quiénes eran cuerdos. Él tenía el criterio, el psiquiatra. El poder, por ejemplo, que tiene un profesor. El profesor puede decir una idea, se equivoca, el alumno dice, profesor, usted se equivoca. Y él dice, no, es como yo he dicho, yo he estudiado 6 años de filosofía en San Marcos. O sea, ejerce el poder. O sea, el poder está en muchas relaciones sociales. No es algo solamente que está del gobierno hacia los ciudadanos, sino que hay una microfísica del poder, dice Foucault. Por ejemplo, podemos poner casos donde se manifiesta el poder. Una relación interpersonal entre María y Juan. María tiene una reunión con sus amigas, pero Juan quiere ir. Está ahí Juan y sus amigas le preguntan, este sábado tenemos examen en la universidad, ¿qué te parece si repasamos el viernes en la tarde? Le preguntan eso a María y Juan, su pareja que está ahí, dice, no, María no va a ir. Primero que no le han preguntado a él y segundo que él no le ha consultado a María, sino que como él quiere que no vaya, está imponiendo su voluntad. Y claro, las personas tienen varias formas de imponer su voluntad, ¿no? La forma más tosca y pusilánime es mediante la violencia. Pero también hay otras formas más sofisticadas, la influencia, la persuasión, ¿no? No, yo sé más de esa materia que tus amigas, así que yo te voy a enseñar. O persuadir, no, ¿para qué vas a repasar si ese es un examen menor, pequeño? ¿No? Entonces siempre manifestamos el poder, ¿no? Las manifestaciones del poder, como le he dicho en este ejemplo, son la influencia, influenciar y persuadir. Es interesante porque en nuestros días, ¿quiénes cumplen la labor de influenciar y persuadir a la ciudadanía? Los medios de comunicación, ¿no? O sea, si un medio de comunicación quiere traerse abajo a alguien, lo puede hacer, ¿no? Le averigua la vida a un político y, por ejemplo, lo que le pasó al presidente Toledo, tenía una hija no reconocida, Saraí, ¿no? Había una campaña para influenciar y también puede persuadir a la persona que está viendo, digamos, una noticia. Los medios de comunicación, por ejemplo, nos hacen pensar que en Cuba todo va mal, porque es una sociedad comunista o socialista, nos persuaden, pero las cosas no son tan así como ellos lo narran. También pueden manipular información. Claro, pueden contar solamente una parte del asunto. O sea, lo que quiero hablar, de lo que quiero que tomen conciencia es del poder de los medios de comunicación. No en vano hay un programa que se llama Cuarto Poder, ¿no? El poder de, digamos, los medios de comunicación. Bueno, y el más pusilánime, el más tosco, es la fuerza bruta. Quiero imponer mi voluntad por fuerza bruta. Si hace lo contrario, envía un marca que mate a tal persona. Está, por la fuerza, ¿no? Muy bien. Ítem 1. ¿Se ejerce mediante la influencia y la persuasión el poder? Sí. 2. ¿Se da mediante la manipulación y la fuerza bruta? También. ¿Se expresa mediante la opinión y el consenso? O sea, si tú persuades, si tú, digamos, te sirves de la fuerza bruta, es porque no quieres dialogar. El que tiene poder no quiere dialogar, quiere imponer su voluntad. Y en ese sentido, no busca escuchar la opinión de los demás, no busca el consenso. Entonces, eso es falso. 1 y 2. La alternativa que incluye estas dos características es la alternativa A. Muy bien, jóvenes. Entonces, la pregunta número 4 dice lo siguiente.
con relación al concepto de ciudadanía, marque verdadero o falso según corresponda. A ver, recordemos que en la pregunta 2 ya se vio la definición y el enfoque liberal de la ciudadanía, que es el enfoque que propone John Locke. Ahora vamos a ver las formas de ciudadanía. Hay un ciudadano individualista y un ciudadano que participa en política. ¿Cómo yo lo puedo distinguir, profesor? A ver, el ciudadano individualista es aquel que considera que la ciudadanía es ir a votar en ciertas ocasiones. O sea, es el ciudadano que entiende la ciudadanía como simplemente ir cada 4 años a votar. Que está más centrados, además, en sus metas de su vida privada. Estudiar, trabajar, cuidar a los hijos. No ve programas de política porque le aburren y lo deprimen. Y no va a las marchas porque es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, es un ciudadano que está centrado más en su bienestar personal. En cambio, el ciudadano que participa en política es un ciudadano que, por ejemplo, elige a sus autoridades, pero los vigila. Es una ciudadanía vigilante. A ver, ese señor prometió hacer una biblioteca para Lima. Y mira, no lo ha cumplido, entonces está vigilando. Y si no cumple el alcalde, él se organiza, ¿no? Se organiza en juntas vecinales, organiza una marcha, o sea, se preocupa no simplemente por sus metas personales, sino también por las colectivas. Claro, yo les estoy dando criterios para que ustedes se pregunten a sí mismos qué tipo de ciudadanos son. ¿Los ciudadanos individualistas o los que participan en política? Claro, uno dirá, profesor, pero es que en realidad conviene ser un ciudadano individualista, porque voy a desarrollarme, voy a tener más tiempo para mí, no voy a estar haciendo marchas, esa cosa. Lo que pasa, jóvenes, es que uno no puede tener un bien en su familia, bien individual, si no hay como soporte el bien social. Pensemos en el caso de Venezuela. Hay muchos venezolanos que estudiaron, tuvieron casas, pero la crisis de la política, la crisis del bien común, afectó, ha inundado su bienestar individual y por eso están migrando y muchos de ellos han llegado al Perú. Entonces, por eso no está mal que nos concentremos en nuestras metas personales, pero sí deberíamos tratar de ir un poco más allá, ¿no? Entonces, ser un ciudadano que participa en política. A ver, ¿cuál será la clave, por ende? El ciudadano individualista desarrolla su vida, sobre todo de manera privada, verdadero. El concepto de representación está relacionado con el de ciudadanía, esto ya lo vimos con John Locke, y es verdadero. Una ciudadanía activa se expresa a través de manifestaciones colectivas, también es verdadero. Tenemos 3 verdades, por ende la alternativa correcta es la E. La pregunta 5, jóvenes, nos va a plantear o nos va a hacer enfrentarnos al tema de la tolerancia. Y dice lo siguiente. Manuel piensa que así como tenemos derecho a expresar libremente nuestras ideas, también tenemos el deber de escuchar las ideas de los otros. Se deduce que de la idea de Manuel, guarda relación con la postura sobre la tolerancia de... A ver, ensayemos algo. Cuando nosotros utilizamos en la vida cotidiana la palabra tolerancia, ¿cómo la entendemos? Cuando le decimos a uno de nuestros amigos, debe ser tolerante, ¿qué le estamos diciendo? Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Un joven es ateo, sanmarquino, ateo. Y sucede que sus padres son cristianos. Entonces, en algún momento, el hijo comienza a tener distinciones ideológicas con su padre. Su padre dice que uno solo puede ser una buena persona si cree en Dios. En cambio, el hijo le dice que no, que uno puede ser una buena persona a pesar de que no crea en Dios. Entonces, hay una suerte de discusión, sube el tono y el padre le dice, bueno, quien no esté de acuerdo con las ideas cristianas de esta casa, se puede ir. El hijo se va. Y luego la madre de este hijo, o sea, la esposa, ¿no?, le dice, creo que debe ser más tolerante con nuestro hijo, ¿no? Esa es la idea de la tolerancia, jóvenes. La tolerancia implica y supone que hay un pluralismo, hay varias maneras de entender la vida, varias formas también de vivirlas, hay varias formas de entender la divinidad. La cristiana no es la única, ¿no? Un musulmán la entiende de otra manera, un budista de otra manera, un judío de otra manera. La persona tolerante asume que hay una pluralidad de opiniones sobre muchos temas. Entonces,
respeta las otras opiniones distintas a la suya. La persona intolerante, en cambio, es aquel que quiere imponer, quiere hacer las cosas a su manera, ¿no? Entonces, ¿por qué he puesto el ejemplo de la tolerancia religiosa? Porque Voltaire precisamente escribe un libro sobre la tolerancia basándose en un caso de un luterano que fue asesinado por los católicos. Y Voltaire dice que, por ejemplo, tenemos la idea de Dios, pero un musulmán se representa de una manera determinada a Dios. Un cristiano, de otra manera. Un judío, de otra manera. Entonces, en ese contexto, lo que dice Voltaire es que la tolerancia es que a pesar, así la define, a pesar de que no comparto tu verdad, respeto tu opinión. ¿Cómo actuaría este padre entonces si fuera tolerante? Bueno, yo creo en Dios, he organizado mi vida en torno a eso. No comparto lo que tú dices, creo que estás equivocado, pero respeto tu opinión, ¿no? Supone, ¿no? Digamos. Entonces, ese sería un buen criterio para ver cuán tolerantes somos en nuestras vidas, ¿no? Si respetamos ideas distintas a las nuestras. Si no, tenemos que trabajar en la tolerancia. Entonces, la clave es la B. Voltaire. 6. Con relación a la postura filosófica de Nancy Fraser, es incorrecto señalar que, recordemos que Nancy Fraser plantea la concepción bidimensional de la justicia, que por un lado incluye una esfera cultural, lo que ella llama reconocimiento. Debemos reconocer, sí, las ideas de otras personas, debemos reconocer la identidad cultural, sobre todo, dice Nancy Fraser. Pero el reconocer a alguien, su identidad cultural, es una parte del asunto. Porque si queremos darle un trato justo, debemos también incluir medidas de redistribución económica, ¿no? Entonces, podemos recordar además que Nancy Fraser es feminista. Entonces, ella pone el ejemplo de las mujeres. Supongamos que se reconoce que las mujeres tienen la misma potencialidad que los hombres para la vida académica, la vida profesional, la vida laboral. Muy bien, la reconoces. Pero si ese reconocimiento, dice Fraser, no se traduce en redistribución y, por ejemplo, siguen existiendo jefes que cuando hay, digamos, postulación ciertas personas postulan para los trabajos, el jefe dice, bueno, hay que hacerlo políticamente correcto, deja que postulen mujeres, pero eso sí, todos los que pasen a la última fase, que va a ser la entrevista conmigo, como jefe, que sean hombres. Entonces, ese reconocimiento no se traduce en redistribución. Entonces, para que haya una situación justa, debe haber tanto reconocimiento como distribución. Pongamos un ejemplo, el de los profesores. La educación siempre se ha caracterizado porque es una carrera, digamos, no muy bien vista. Entonces, los profesores quieren que reconozcan su labor que hacen en el colegio, formando a los jóvenes, a los futuros ciudadanos. ¿Qué pasa si el Estado peruano decide reconocer el valor de los profesores? Muy bien. Pero ¿qué sucede si se queda ahí? Y, por ejemplo, no les sube el salario. Los profesores seguirán insatisfechos porque ellos dicen, el reconocimiento a mi labor como profesional supone un incremento del salario. Reconocimiento y redistribución van de la mano, dice Nancy Fraser. No puede haber reconocimiento sin redistribución porque eso no conduciría a una situación justa. Muy bien, ¿cuál es la clave entonces? Las reivindicaciones de justicia social se dividen en dos aspectos. Sí, verdadero, eso no es incorrecto. ¿Qué aspectos? Esfera cultural, esfera económica. ¿Se requiere desarrollar una concepción bidimensional de la justicia? Eso es correcto y nos están pidiendo lo incorrecto, recordemos. No puede haber un reconocimiento pleno sin redistribución económica, eso también es correcto, o sea, no es incorrecto. En la actualidad las distintas identidades son híbridas. ¿Qué quiere decir que una identidad es híbrida? Para Fraser, las identidades son complejas porque si bien una es mujer,
Por ejemplo, hay una persona que es mujer, pero también es madre, pero también es ashánica. Entonces, todo eso configura su identidad, ¿no? Son varios, por ejemplo, Fraser es mujer estadounidense, filósofa, pero que hay una mujer afroperuana que es ama de casa. Es una identidad compleja. Hay varios, ¿no?, digamos, criterios en nuestra identidad. No es una identidad simple, sino una identidad compleja. Entonces, eso es cierto para Fraser. ¿Solo basta el reconocimiento para superar la desigualdad? No, porque el reconocimiento, recordemos, es una esfera del asunto, una parte del asunto. No podemos solucionar el problema de la justicia solamente con reconocimiento. También necesitamos redistribución. Pregunta número 7. Señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados según se correspondan o no con el concepto de tolerancia. Lo que hicimos en una pregunta anterior es ver el concepto que ofrece de tolerancia Voltaire. Pero ahora vamos a ver la idea de la tolerancia. Ítem 1. Involucra el respeto y la aceptación de las diferencias. Por ejemplo, jóvenes, la cultura de la tolerancia responde a un contexto, o para ser más preciso, una sociedad multicultural. Lo que se llama multiculturalismo. ¿Cómo así, profesor? ¿No? Vayan a su separata, obviamente la parte de filosofía, al vocabulario filosófico y lean la definición de multiculturalismo. ¿Qué quiere decir que una sociedad sea multicultural? Es una sociedad que incluye más de una comunidad cultural con pretensiones de sobrevivir. Pongo un ejemplo, profesor, para entender mucho mejor esto. El ejemplo va a ser el Perú. El Perú es una sociedad multicultural porque incluye muchas culturas. Por ejemplo, está en cierta medida la cultura occidental, en Lima, ¿no? Claro, influenciada de híbrido y todo, sí. Está, por ejemplo, la cultura andina. La cultura andina. Por ejemplo, una persona que habla quechua y vive en Ayacucho, cultura andina. Una persona que vive en Loreto y habla xánica, huitoto o aguajún. Está la cultura, vamos a poner el caso de los axánica. O sea, hay varias culturas dentro de la sociedad peruana. Entonces, la cultura de la tolerancia implica que estas personas se respeten entre ellas y supone que acepten las diferencias. Por ejemplo, yo estoy caminando y veo el río Rímac. Pero yo no creo que el río Rímac está vivo, porque soy, digamos, una persona de Lima que creo que las divinidades tienen que ver con dioses, o por el estilo. Pero una persona, una xánica, sí cree que el río está vivo. Entonces son concepciones distintas. Él cree que la naturaleza está viva. Yo creo que no está viva. Entonces, ¿yo debo acaso burlarme? Mira cómo piensa esta persona. No, debo reconocer y entender que es una manera distinta de enfrentar la vida, tolerar. Si yo soy cristiano, reconozco al Dios judeocristiano que es único. En cambio, las personas andinas o selváticas son politeístas. Existen varios dioses. Entonces debe haber tolerancia. Claro, ustedes estarán pensando, profesor, pero lo que hay es lo contrario. Más bien lo que hay es discriminación, racismo. Entonces ya generaron una idea, ¿no? Ya producieron una idea. Claro, hablamos de tolerancia porque lo que se da en la sociedad no es la tolerancia, sino más bien es la intolerancia, ¿no? Ah, no, esta persona no es muy inteligente porque es afroperuana. ¿Qué tiene que ver eso? Racismo. Tenemos que reconocer las diferencias. Por eso se hace necesaria una cultura de la tolerancia en nuestra sociedad donde impera la discriminación y el racismo. Valorar la diferencia. Somos un país multicultural. Reconocernos simplemente como multiculturales. Entonces eso es verdadero. 2. Sugiere que las diferencias producen un enriquecimiento cultural. Claro, si uno de ustedes me pregunta, profesor, ¿y yo por qué debo reconocer la diferencia? Porque nos enriquecen como personas que tienen otra forma de organizar la sociedad, de ver la vida y de entender a la divinidad. Y que además te va a enriquecer éticamente, porque vas a aprender a respetar y a reconocer otras formas de humanidad. Y finalmente, esa actitud supone reconocer la dignidad, porque todas las personas tenemos dignidad. Eso no depende de si vivo en Lima, vivo en Loreto, si hablo castellano, si hablo xánica,
si mi color de piel es blanco o no, o soy trigueño, o soy afroperuano, o sea, no tiene que ver, la dignidad es algo universal, lo tenemos todo. Entonces la tolerancia también supone reconocer la dignidad. Entonces tenemos que todo es verdadero y por ende la alternativa es la D. Y finalmente, jóvenes, tenemos la pregunta número 8. Marque la respuesta correcta de acuerdo con la filosofía de Charles Taylor. Charles Taylor en el año 1992 publicó un libro que hizo eco en la historia de la filosofía política, El multiculturalismo y la política de reconocimiento. Taylor se dio cuenta que en la esfera pública, en las demandas sociales de la gente, un término clave era el reconocimiento. Las personas exigen reconocimiento. A ver, para traerlo al contexto peruano podemos decir lo siguiente. ¿Qué exigen las mujeres en la marcha Ni Una Menos? Reconocimiento. Que la reconozcan como sujeta de derechos o como sujeto de derechos. ¿Qué exigen los achánica? Que se reconozca que ellos forman parte del Perú y que tienen aportes para la cultura peruana y que por eso también sus cuentos deben figurar en los libros de primaria para los niños peruanos. ¿Por qué se cuentan los cuentos de los hermanos Grimm, que son alemanes? No, que se cuenten cuentos achánica. Por ejemplo, la Casa de la Literatura, los días domingo, hace cuentos andinos y cuentos selváticos. Está reconociendo el aporte de la cultura achánica. ¿Qué exigen las minorías sexuales? Que los reconozcan, ¿no? Dicen a un heterosexual, a ver, Eleazar, tú sí te puedes casar, tu hijo sí puede heredar ciertas cosas, pero yo no me puedo casar. ¿Por qué me tratan como diferente? Yo soy igual que tú, tengo dignidad. El MOL, las minorías sexuales, exigen eso. Entonces Taylor, como buen filósofo, trata de entender por qué es clave el reconocimiento en nuestros días. Y la tesis que da Taylor es muy interesante. Taylor dice que la gente exige reconocimiento porque ha tomado conciencia de la siguiente tesis, que el reconocimiento conforma la identidad. ¿Cómo así el reconocimiento conforma la identidad? La identidad para Taylor es la imagen que tiene una persona de sí mismo. Esa imagen que yo tengo de mí mismo es una imagen que me han proyectado los otros. Pensemos lo siguiente. Supongamos que yo crea que soy una persona muy inteligente. Taylor diría que si yo creo eso, es porque cuando estaba en el colegio, en varios años, saqué diploma. Porque mis profesores me dijeron, Eleazar, eres inteligente. Porque mis profesores de universidad me dijeron eso. O sea, lo que yo creo de mí mismo no es que yo me lo haya repetido muchas veces, sino que depende de lo que los otros me han dicho, ¿no? Entonces, la idea que tengo de mí mismo depende del reconocimiento de los otros. Por eso hay que ser muy cuidadoso con el reconocimiento que le damos a los otros, porque les podemos proyectar un falso reconocimiento. Supongamos que ahora piense un falso reconocimiento. Pienso que soy una persona un poco tonta, torpe. Es porque quizás desde pequeño el profesor me dijo, a ver, tú haces muy lento la tarea, eres torpe para el estudio. En secundaria me reforzaron eso, en la universidad también me dijeron eso. Entonces yo creo eso de mí mismo. O sea, el reconocimiento te puede fortalecer la identidad, pero también te puede dar una identidad negativa, o lo que Taylor llama técnicamente falso reconocimiento. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la clave? El reconocimiento no se da por el multiculturalismo, el reconocimiento amerita una sociedad multicultural para reconocer la diversidad. El reconocimiento se forja solo de forma individual, no, también de manera social, cultural. ¿La identidad no forma ningún reconocimiento? Bueno, el reconocimiento forma la identidad, es al revés acá. ¿La identidad se forma por el reconocimiento del otro? Muy bien, esa es la clave. Entonces, jóvenes, hemos visto un tema bastante importante por la coyuntura, la crisis de valores que tenemos, la corrupción que hay, y hemos visto que la filosofía nos tiene cosas importantes que decir respecto de la política. Y a eso se llama filosofía política, que claro, ustedes quizás mientras he estado exponiendo las ideas de este video han dicho, el profesor tiene una visión bastante cándida de la política, bastante idealista. Lo que pasa es que no es lo mismo la ciencia política que la filosofía política. Si uno de ustedes va a postular a San Marcos a ciencia política, va a estudiar cómo se dan los fenómenos políticos,
cómo sucede, cómo es la política. El filósofo no solamente se queda en el cómo es la política, sino el cómo debería ser la política, ¿no? Porque desde el cómo debería comportarse un político, yo puedo juzgar al político que se comporta mal. Eso es lo que se llama en ciertos manuales, tiene un ideal normativo, cómo debería ser la política, no simplemente cómo es. Nos vemos, jóvenes, la siguiente semana.